alternadamente el Salmo 78. Gloria a nuestro Dios. Salmo 78. Aleluya. Del 1 al 18. Vamos a lectura de este salmo, hermanos. Salmo 78, del 1 al 18. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero y usted hace el segundo en voz alta para que los oiga hasta acá, hermanos. Aleluya. Veamos. Amén. Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contaron. no las descubriremos a sus hijos cuando la generación venidera alabanza a Jehová y su potencia de maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que levantarán cuando sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que los habían mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Les dio de y toda noche con resplandor de fuego. Hendido la peña en el desierto y les dio a beber como las grandes abismos. Pues los sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, buscando su gracia, su favor hacia nuestras vidas, de que estamos aquí. Que esta palabra nos administre, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos constriña, que esta palabra nos dirija, nos enseñe y que podamos entender, Señor, que sin su palabra no somos nada. Usted es nuestro camino a seguir, nuestro ejemplo a seguir. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo administre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El mensaje de esta mañana, hermanos, la escritura interpretan las escrituras. La misma palabra, hermanos, se da a interpretar. Tenemos que entender, hermanos, mire, ¿por qué hay muchos que dicen por ahí? Es que este predicador, que el otro predicador habla acá y este habla acá. Mire, hermanos, lo que tenemos que entender para saber que un predicador no te está engañando, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que entender, hermanos, lo que la palabra dice y que la palabra nos está dando a entender. En esta mañana nos enseña claramente, hermano, que la palabra no es difícil de entender. Hay puntos, sí. Hay profecías. Hay mensajes que no son revelados todavía. Pero podemos entender lo básico de lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? El texto dice en esta mañana: no penséis, que he venido para abrogar la ley. Así dijo Cristo. Ni a los profetas he venido pero no he venido a abrogar, sino para cumplirla, a ponerla por obra,
a que esta palabra hable por sí misma. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los herodianos y todos los personajes de su tiempo hacían conforme la ley algunas cosas. Como le dijo, ustedes diezman la menta, el enebro, diezman. Sí, pero dejan el amor y la justicia a un lado. Tenemos que diezmar, pero también tenemos que hacer justicia y amar al prójimo. No podemos hacer una cosa dejando hacer la otra. Y esto es lo que Cristo les quiso enseñar. He venido para que la palabra se cumpla, a dar cumplimiento a esta palabra. Y usted y yo tenemos que seguir continuando que esta palabra se siga cumpliendo. El propósito por el cual Dios la envió a Cristo y envió este mensaje. ¿Cuánto tiempo tiene esta palabra escrita y no ha pasado de moda? Aún sigue siendo efectiva para nuestras vidas. Aún sigue tocando y quebrantando corazones. Aunque muchas personas les duela y lo hacen como aquellos personas que creyeron en Jesús, pero sin embargo cuando les hablaba, en vez de captar el mensaje, se enfurecían y se enojaban. Hoy en nuestros días también hay personas de la misma mentalidad. En vez de que la palabra venga y los sane, en vez de que la palabra venga y los restaure, en vez de que la palabra venga y haga una obra en sus vidas, se enojan, se disgustan, se apartan. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos prosperar en el Señor si no permitimos que la palabra haga efecto en nuestras vidas? Queremos permanecer en la misma situación o peor, por causa de que no queremos, hermano, que la palabra quebrante, cambie, haga una obra en mi vida. Mejor me siento, mejor me enojo, mejor me voy, en vez de permitir que la palabra nos vaya quebrantando y amoldando para llegar a la medida de donde Dios quiere que estemos. El tema central dice: la escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada por Dios. La escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios. La palabra es inspiración de Dios. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente no quiere entender que esta palabra es una inspiración de nuestro Dios. El tema, o más bien, la introducción dice: nunca llegaremos a dominar el mensaje de la palabra de Dios al punto que ya no necesitemos estudiarla más. Esta palabra tenemos que estarla estudiando toda nuestra vida, hermanos. Todos los días de nuestra vida tenemos que estarla leyendo, estudiándole. ¿Qué fue lo que les dijo Moisés al pueblo? Enséñalos, instrúyelos los mandamientos, los preceptos, a levantarse, al acostarse, al ir por el camino. En todo momento tenían que enseñar en la palabra. Y es lo mismo, hermanos, en nosotros. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios, nunca vamos al punto de que no necesitemos estudiarla. El mensaje de la Biblia es lo suficientemente claro para que lo entienda un niño muy pequeño o alguien con poca o ninguna educación. Escuchen. ¿Qué fue? ¿O qué? ¿De dónde escogió Jesús a sus discípulos? Gente, hermanos, que no tenía preparación. Pescadores. Gente que no tenía estudio. Eran pescadores. Y aún así se vinieron a maravillar
al escuchar la voz por medio de los siervos estos, de los apóstoles, al escuchar que eran hombres sin estudio y al escuchar el mensaje que Dios ponía en su boca. Sin embargo, contiene complejidades que fortalecen y alientan a quienes lo han estudiado durante muchos años. Esta palabra, hermanos, sigue vigente, sigue aún alentándonos, fortaleciéndonos al pasar de los días, de los años. La misma palabra nos sigue fortaleciendo y animando de perseverar en lo que hemos creído. A medida que nos retiramos capa tras capa, Dios nos revela más de sí mismo. Cada parte de la Biblia es importante y mientras más la estudiamos, más claramente podemos ver el mensaje entretejido en sus páginas. ¿Qué es lo que Dios tiene ahí? ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Estudiarla, leerla, hermanos. Hay que leer la palabra para que podamos entender. Y la misma palabra nos da su propia interpretación, que es lo que Él nos quiere enseñar. Nuestro esfuerzo para discernir las intenciones de Dios al darnos un texto en particular implica una familiaridad general con el carácter de Dios. Tenemos que entender, yo siempre les pongo por ejemplo el pasaje que nos dice el apóstol Pablo. Resistir al diablo y de vosotros huirá. El apóstol Pablo en ese versículo dice: resistirlo al diablo y huirá de nosotros. Pero ¿qué dice antes de ese versículo? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice que va a huir. Pero ¿qué me enseña antes de ese versículo? Que yo me tengo que someter a Dios. No me puedo parar firme y resistirlo si no estoy sometido con Dios. No tengo una relación con Él. No me he comprometido. No me he sujetado a Él. No estoy viviendo conforme a la palabra. Estoy viviendo a mi manera. A lo que venga. No puedo enfrentarlo porque yo no me he sujetado a Dios. Yo voy a enfrentar a alguien cuando yo me sujete a Dios. Para poder salir victorioso, yo me tengo que sujetar a Dios. Para espantar al enemigo, yo tengo que tener una relación con Dios. No solamente es venir a la iglesia. Hay que orar. Hay que leer la palabra. Hay que vivir conforme la palabra. Vivir conforme su mensaje, conforme sus mandamientos. El enemigo pone muchas trabas para impedir que busquemos a Dios. Pues la victoria es nuestra si le seguimos a Él. Mire, esto es lo que significa dejar que las escrituras interpreten las escrituras. Cada comunicación individual es aclarada por el contexto. Cada versículo es aclarado por el contexto, lo que dice enfrente y lo que dice abajo. Lo que está antes y después de ese texto, ahí nos da la interpretación del versículo. Pues le dijo: someteos pues a Dios, y lo dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Tengo que leer lo que dice antes y lo que dice después, para poder entender lo que Dios está hablando en el momento. Dios quiere, Dios, quien decidió revelarse a sí mismo al hablarnos, espera que usemos la mente y las herramientas que nos ha dado para comprender más plenamente su mensaje. Nos ha dado entendimiento. Pero también dice Santiago: si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Él. Si no entendemos lo que Dios está hablando,
que le pidamos a Él y Él nos va a dar el entendimiento. Mire, claramente el Señor Jesús nos dijo que Él se iría, pero no nos dejaría solos, sino que nos dejaría al Espíritu Santo para que nos ayudara. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros, está con nosotros. Hay que buscar la guianza de Él que nos dirija para entender, para capacitarnos y poder entender lo que Dios nos está hablando. Mire, empezamos con el Salmo 78. ¿Cómo habla este salmista? En el Salmo 78. 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Aquí, hermanos, las palabras claves aquí: escucha, inclina vuestro oído. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a oír lo que Dios tiene para nuestras vidas. Claramente le dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi palabra. Y lo dice: inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Los verbos en el versículo inicial del Salmo 78 son instructivamente: escucha, inclina. Escucha, inclina vuestro oído. Estos dos palabras, estos dos verbos, hermanos, son importantes y claros en este Salmo 78. Escucha, inclina vuestro oído. Habla de escuchar activamente para oír y comprender. El apóstol Pablo también nos dice: no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a oír para comprender lo que Él nos dice. Escuchar para entender lo que Él nos dice. Esto puede aplicar prepararse o preparar nuestra mente, descansar bien, suspender intencionalmente el juicio para escuchar lo que Él dice. Mire, ¿cuántas personas han venido a la iglesia? Se sientan aquí en nuestros medios y en vez de escuchar la palabra, están juzgando. Escuchen. Muchas personas vienen al templo, hermanos, y ¿sabe por qué no permanecen? ¿Sabe por qué se van? Porque en vez de escuchar, están juzgando. Y el que juzga no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios el que va a juzgar. Y muchas personas vienen y se sientan en los templos, y en vez de estar escuchando, están juzgando. Y esto es lo que hace a perder al creyente. El enemigo viene y le roba la bendición, porque en vez de escuchar, juzgan. Están juzgando. Y es lo que nos dice la lección en esta mañana: descansar bien, suspender intencionalmente el juicio para escuchar lo que se dice. Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar y no a juzgar. El salmista llama la atención de Israel sobre cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos leído y entendido que nuestros padres nos las han contado. ¿Qué dice el versículo 3? Abriré mi boca, en Proverbios el 2, perdón. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. El pueblo habían oído y entendido lo que Dios había hecho con el pueblo. Pero quiero que entendamos, hermanos, porque vamos a llegar al versículo, hermanos, cuando dice:
No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los padres enseñaron todo lo que Dios había hecho, pero ellos no obedecieron lo que Dios les había mandado. Y para que nuestros hijos, hermanos, sigan el ejemplo de nosotros, tenemos que vivir y hacer lo que estamos enseñando. Si yo no vivo lo que estoy enseñando, mi hijo no va a vivir lo que yo enseño. Nos va a pasar como los fariseos, como les decía al principio. Ellos hacían algo, pero sus hechos eran diferentes. Más bien, hablaban la ley, hablaban la palabra, pero sus hechos eran diferentes. Por eso dice, hay que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vivir conforme la palabra. Podemos aprender los propósitos de Dios prestando atención en lo que nos enseña el salmista, poniendo atención a la forma en que Dios trató a su pueblo en el pasado. Mire, es como muchos dicen, el Antiguo Testamento ya es del pasado. Eso ya no cuenta, eso ya pasó, es del pasado. Lo que cuenta es el Nuevo Testamento. Mentira. El antiguo como en el nuevo es palabra para usted y para mí. Porque claramente si vemos ahí el libro de Corintios, ¿qué dice? Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado a los fines de los siglos. Lo que le sucedió al pueblo de Israel, los fracasos, todos los problemas, toda la maldad, toda la desobediencia que hicieron, dice que se han quedado escritas para que usted y yo no caigamos en la misma situación que ellos cayeron. Como ejemplo, ¿qué nos dice? Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes estamos en los fines de los siglos? Usted y yo. Estamos aquí en el último tiempo. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo entendamos, comprendamos. Dice, abrí mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. Yo les digo en esta mañana, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bendice, Cristo transforma, Cristo cambia, Cristo hace todo. Pero ¿cuánto realmente creen lo que yo les estoy diciendo? La palabra lo confirma. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es el que suple todas nuestras necesidades, Él es el que cambia todas las cosas, Él es el que nos hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia lo confirma y yo se los digo, pero ¿cuánto realmente lo cree? ¿Cuánto realmente cree lo que la Biblia dice y vive lo que la Biblia dice? Por eso la escritura se interpreta con las mismas escrituras. La palabra da dando cumplimiento. ¿Qué dijo Cristo? Como dijo Isaías, se confirmó con la palabra. Como dijo el profeta, como dijo David, confirmando la palabra. Y esto es lo que tenemos que entender. Escuchen atentamente el mensaje, hermanos. Escuchen atentamente la enseñanza. Si realmente queremos progresar y crecer, no juzgue. O para que me entienda, no critique. Más claro. A veces estamos criticando el mensaje, estamos criticando al predicador, estamos criticando al maestro, estamos criticando al evangelista, estamos criticando al que canta, al que ministra por alabanza, en vez de estar escuchando y recibiendo de Dios. Eso es sincero. Es lo que pasa.
¿Por qué cree que no permanece? ¿Por qué cree que se van? Porque está, a esto, a el otro. Y le digo, hermanos, les soy sincero, de aquí los estoy viendo y puedo percibir el que me está juzgando. Eso es claro. Y como quiera le doy un abrazo, le saludo, porque no tengo nada, porque no es él o no es ella, es el enemigo en ellos. Escúcheme, no podemos vernos usted y yo como enemigos. Usted y yo solamente somos un vaso para ser usado por Dios o para ser usado por el diablo. Somos un instrumento de Dios o del enemigo. Depende de quién quiere usted que lo use. Somos instrumentos solamente. Por eso yo no puedo enojarme con usted. Yo simplemente, Señor, ayúdalo que no escuche la voz del enemigo. Esa es mi oración. Porque lo puedo lo siento, hermanos. Desde aquí, hermano, lo puedo percibir. Y me doy cuenta, hermanos, al ya no estar aquí. Me doy cuenta. Me confirma lo que vi. En el momento que estoy enseñando, en el momento que estoy predicando, cuando alguien escucha y cuando alguien está juzgando. Y ahorita lo confirmo. Después, al tiempo, lo confirmo. Ya no está. Pues le digo, esto es lo que tenemos que entender. Hay que aprender a escuchar atentamente. Hay que aprender a escuchar atentamente. Esto es lo que Dios está hablando. Escuche. Retenga lo que Dios está hablando. Para poder crecer y prosperar. Hermanos, le estoy hablando algo que he experimentado, hermanos. Yo también me senté ahí y yo también dije, en vez de escuchar, pues yo dije, y un día dije, yo me voy de este lugar. Ya me voy. Porque perdí la mirada. Y en vez de ver a Dios, vi al que estaba predicando. Y yo dije, me voy de este lugar. Pero cuando yo decidí irme, yo me humillé ante Dios y le dije, Señor, dirígeme en dónde debo estar yo. Y me dijo, no te vas para ninguna parte. Te quedas ahí. Si quieres que tu ministerio crezca y quieres que yo te use, aprende primero a sujetarte a Dios, al pastor y a la iglesia. Aunque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas. De esta manera Dios habló. ¿Quieres crecer en tu ministerio? ¿Quieres progresar? ¿Quieres que yo te use? Aprende a sujetarte primeramente a mí y luego al pastor y luego a la iglesia. Y ahí permanecí como 10, 15 años hasta que Dios me llama al ministerio. Me dio una educación dentro de la iglesia, me preparó para lo que estoy haciendo hoy. Pues le digo, no es algo que yo conozca de usted. No, es lo que yo viví. Yo también lo experimenté. Pero yo me sujeté. Yo escuché a Dios. Lloré pidiendo dirección. No lo que mi carne quería, no lo que Dios quería. Y esto es lo que la iglesia tiene que ver. Ponerse en las manos de Dios. Que Dios le hable, que Dios la ministre. Y entonces va a permanecer. Si le deja guiar por Dios y le deja guiar por usted mismo, lo siento, va a fracasar. Por eso dice, podemos aprender los propósitos de Dios prestando atención a la forma que Dios trató a su pueblo en el pasado. Pablo enfatizó que esos relatos no eran solo para el beneficio de Israel. El Antiguo Testamento, hermanos, que usted, mire, yo le garantizo, bastantes personas, especialmente, hermanos, en YouTube, ¿cuántos evangelistas grandes, famosos, populares, le dicen palabra y usted la cree? Cuando a mí me dice claramente que todo esto, Pablo enfatizó que todos estos relatos no eran solo para el beneficio de Israel, el Antiguo Testamento,
Más bien dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo a Israel. Y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros. Mire, vamos a la cita, hermano. 1 Corintios 10. En el versículo 10-11. Versículo 10, 1 Corintios 10-11. Pero mire, les voy a leer desde el 2. 10-2 para que entendamos bien lo que dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es lo que dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo codició cosas malas y cayeron muertos en el desierto. Y esto se quedó escrito para que usted y yo no codiciemos lo que el mundo tiene, lo que otro tiene. Y lo dice el 7. Ni seas idólatra, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 muertos por el pecado. Dice el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Las serpientes los mordían y se morían. Es cuando Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y cuando sean mordidos, que miren la serpiente. Y eso solamente es un símbolo de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz. Que dice en San Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quedó un tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. No era un ídolo, era un tipo de lo que Cristo iba a hacer. El 10 dice, no murmuréis, no critiquen, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes, a los que han alcanzado los últimos del siglo. Estamos nosotros viviendo en los últimos días. Y todo esto se quedó escrito, hermano, para usted y para mí. Y no diga, no, esta palabra del Antiguo Testamento, ya, no. Está escrito por un propósito. Aunque muchos no quieren cumplir, porque es del Antiguo Testamento, pero esa palabra está escrita para usted y para mí. Para que no caigamos en las mismas cosas que cayó el pueblo de Israel. Por eso dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Aquí en el expositor dice 1 Corintios 10:1, pero es 10:11. Claramente, todas estas cosas aconteció el pueblo para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Mire, vamos para adelante, porque no sé, ahora no tengo reloj, hermano. Si salimos tarde o temprano, no tengo reloj. Yo siempre me paso el reloj y el reloj se desbarató, ya le cambié batería y no jaló. Así que, si me tardo más de una hora, pues ni modo, lo siento. Además que han almorzado bien. Salmo 78:4 dice, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas a Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció, dice, testimonio a Jacob y puso ley a Israel, la cual mandó a nuestros padres
que las notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, y a los hijos que nacieran, y los que levantaran acuanten a sus hijos, a fin que pongan a Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios. Quien guarda sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí vemos, hermano, que tenemos que pasar las enseñanzas a otros. ¿A quién no son otros? A nuestros hijos. Enseñarles el camino. Eclesiastés nos dice, el predicador nos dice, instruye. El proverbio, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle. Enseñarle el camino, enseñarle la palabra, enseñarle la verdad, lo que Dios puede hacer. Pero tengo que enseñarle también con mi ejemplo, con mi vivir en el Señor. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser un testimonio vivo. Por eso dice, el salmista enfatizó que la verdad de Dios debe pasarse a la próxima generación. Lo que yo estoy haciendo, mis hijos tienen que entender, hermanos, y captar para que continúen sirviendo a un Dios vivo. En medio de escasez, en medio de toda la situación que estamos viviendo, yo les digo, hermanos, todo está subiendo. La mayoría está subiendo todo. Ya va a la tienda, hermanos, y su comida de la semana ya no se la compra con $100. De la semana. Antes se la compraba para el mes con $100. Ya no. Va y compra 3, 4 cositas necesarias para su hogar y ya son $100. ¿O estoy mintiendo? Mire, cómprese un paquetito así de carne. Unas costillitas que me gustan, así de paquetito. $40, hermanos. Nomás para la familia. No que Dios que para guardar para todas las... Nomás para la comida a la familia. Son $40. Ya nomás las vemos, hermanos, y le seguimos de largo. Ya no podemos comer carne porque está muy cara. Ya los hijos, ay, otra vez pollo. Ya no quieren pollo, porque ya ni el pollo está barato. Todo está cambiando. Y por eso le encarece el salmista y dice en este versículo, a lo largo de su pacto con Israel, enfatizó esta responsabilidad que está en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, así le dijo Moisés al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. La palabra de Dios nunca cambia, pero cada generación debe descubrir de nuevo la verdad de Dios. Mire, hermanos, yo conocí predicadores evangelistas en los primeros de los 80, cuando yo me convertí. Yo conocí esos siervos, hermanos, y hablaban la palabra con poder, con autoridad. Y a pasar de los años, uno tiene que, esas personas ya se fueron, ya no están. Ahora en las nuevas generaciones tenemos que tomar el lugar para seguir proclamando esta autoridad. Las generaciones van pasando, hermanos, y alguien tiene que tomar el lugar y seguir enseñando, seguir predicando la palabra. Por eso dice, y hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte
y cuando te levantes. La palabra de Dios nunca cambia, pero cada generación debe descubrir de nuevo la verdad de Dios. El Salmo 78:7 dice: a fin que pongan a Dios su confianza. Esto es lo que Dios quiere que entendamos, que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. No en el predicador, no en el pastor, no en el evangelista, no en el profeta. Poner nuestra confianza en Dios. Es lo que Dios quiere que entendamos. Hay algo viejo y hay algo nuevo en las instrucciones de Dios. Como dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mismo mandamiento. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y toda nuestra mente. Entonces podemos realmente vivir los principios que hemos oído, la palabra que hemos escuchado del principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera sigue alumbrando. Las tinieblas vienen la enfermedad, vienen los problemas, vienen las angustias, son las oscuridades, pero por medio de Cristo, que es la luz de nuestra vida, podemos ser vencedores. Por eso dice claramente: la palabra de Dios transforma la vida de los nuevos seguidores en nuevas situaciones. Discernimos los propósitos de Dios para el presente y centrarnos a lo que Él ha hecho en el pasado. Yo le digo, si yo me voy, hermanos, 30 años o 40 años atrás, 40 años, ¿quién era yo? Y me pongo hoy quién soy, y yo puedo ver la diferencia de lo que Dios hizo hace 40 años y lo que sigue haciendo hoy. La palabra es la misma. Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que captar realmente el mensaje que Dios nos está dando. Yo le digo, ¿cuántas veces hemos leído el Salmo 78, hermanos? Muchas veces. Pero ¿cuántas veces nos ha ministrado de esta manera que nos está ministrando ahorita? La palabra, hermano, no cambia. La palabra hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Por eso dice: la palabra de Dios transforma la vida de los nuevos seguidores en nuevas situaciones, y discernimos los propósitos de Dios para el presente al centrarnos en lo que Él ha hecho en el pasado. Por eso dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Cristo, las cosas cambian. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de ser. Es como dice una persona: no importa cómo te vistas, lo que importa es el corazón, es lo que Dios quiere. Como le dijo el predicador: no importa cómo se ve el plátano, al cabo lo que te va a comer es lo de adentro. O usted va a agarrar un plátano negro, verá que va un plato ya bien maduro, negro, ya pasado, no lo quiere, porque al cabo no se va a comer la cáscara, se va a comer lo de adentro. ¿Para qué se fija? ¿Verdad? Así le dijeron al predicador: no se fijen en lo de fuera, fíjense lo que Dios quiere estar viendo, es el corazón, no lo de fuera, por lo que está dentro sale para afuera. Por eso le dijo el predicador: a ver, vaya a la tienda. ¿Y por qué anda? A ver, ¿qué hace con los aguacates? Usted agarra todos y echa así a la bolsa y se lleva los aguacates. ¿Qué hace con los aguacates? Los echan a perder, a estarlos apretando todos, ¿o no es cierto? Y luego puede decir: ¿por qué me salió negro? Otra persona fue y lo pachurró, y ya por eso sale negro, ya lo está mayugando. ¿O no tenemos esa costumbre? A ver, ¿cuál está bueno? Y vamos y lo pachurramos.
Por eso les digo, hermanos, usted lo mira y agárrelo, ¿para qué lo pachurra? Se va a comerlo de adentro, no de afuera. O cuando han comprado unos mangos, hermano, los mangos que me ha pasado más triste. Compro un mango hermoso y adentro está negro. Hasta me dan ganas de regresarme y regresarlo porque está hermoso y lo abre y está negro, hermano. O está un aguacate grandote que pagó $2.25 o $2.50 por el aguacate y va y lo parte para disfrutarlo y está negro, ¿verdad? Se come lo de adentro, no lo de afuera. Dios mira el corazón, pero también lo mira por fuera. Este es el templo donde mora el Espíritu Santo. Tenemos que vernos bien delante de Él también. 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Yo ya creo que seguía todavía en el Salmo. Vamos a la otra porción. Mateo capítulo 5, 17 y 18 dice la palabra. No penséis, digo, hablando Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada va a pasar hasta que todo se cumpla. Mateo 5 y 7, Jesús quería que los oyentes comprendieran su propósito de venir a la tierra. Esto es lo que quería darles a entender a la gente en el tiempo de Cristo, que Él vino, hermanos, a cumplir su propósito. La lección de la semana pasada mostró que Cristo vino al máximo cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él también vino a cumplir la ley, llevándola a su propósito previo. Mire, ¿cómo quiero que entendamos que Él vino a cumplir la ley? Si usted mira Mateo 4:4, ¿por qué Cristo citó esta palabra? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, que dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Si usted lee esa palabra, escrito está. Jesús dijo, escrito está. Está hablando de Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Él vino a dar cumplimiento a la palabra del Antiguo Testamento. Y seguimos más adelante. Jesús le dijo, escrito está también en el 4:7 de Mateo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito? Deuteronomios 6:16. Y luego le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio 6:13. Ahí está la palabra. Que vino Él a cumplir la palabra del Antiguo Testamento. Deuteronomio. Cristo ya está en el Nuevo Testamento, pero que vino a cumplir la palabra, a dar cumplimiento a la palabra. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? A no caer en los mismos juicios que cayó el pueblo de Israel, dando cumplimiento a la palabra. Tenemos que darle cumplimiento a la palabra a lo largo de sus enseñanzas, especialmente en el Sermón del Monte. Jesús interpretó la ley ilustrando la justicia mayor que Él esperaba de sus seguidores. La provisión del asesinato no trata simplemente de un acto en sí, sino de la actitud del corazón que puede producir tal acto. Cuando se comete un asesinato, hermano, sale el deseo del corazón. De manera similar con el adulterio,
el pecado comienza en los deseos del corazón. No es el acto mismo, es el deseo del corazón. El divorcio, aunque permitido por la ley, no es lo que Dios desea de la unión sagrada del matrimonio. Pero por causa del pecado, por causa de la cabeza dura del hombre, Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Pero por la cabeza dura del hombre o de la mujer, hablando dos, de la humanidad. Por eso les permitió. Pero esto no es, dice claramente, no es lo que Dios desea en la unión del sagrado matrimonio. Ama a su prójimo, sí, pero se detenga ahí. Ame también a su enemigo. En el Nuevo Evangelio dice también, amada. En el Antiguo Testamento dice diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo hoy, ama a tu enemigo. No más diente por diente. Ama a tu enemigo. Tenemos que aprender a perdonar. Le digo una cosa, hermano. Hay mucho pueblo o gente que ha venido a Cristo, ha recibido a Jesús, pero no ha aprendido a perdonar su pasado. Lo que sufrió en el pasado no se ha olvidado. Es más, no se ha perdonado a sí mismo. Y por eso no ha sido libre completamente para recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a aquellos que nos hirieron en el pasado. Cuando hay todavía, hermano, algo del pasado, esa amargura, ese coraje, se acuerda, y cada vez que se acuerda se enoja. Por eso no es sana, o no sana, no recibe su sanidad. Por esa amargura que no ha aprendido a perdonar hace 20 años. Y sigue todavía con ese coraje y quiere recibir sanidad. No la va a recibir hasta que no se libere de eso que no ha aprendido a perdonar. Por eso dice, Jesús profundizó en la ley, mucho más allá de una lectura superficial de las palabras, andando en el carácter mismo de Dios. El contexto, lo que Jesús estaba señalando como su cumplimiento de la ley, es una restauración de la intención original de Dios para el carácter y el comportamiento de su pueblo, hermano. Cristo nos viene a enseñar, hermano, la intención original. Así como Dios platicaba con Adán en el huerto, así como Dios se paseaba en el huerto y platicaba con el hombre, platicaba con Adán. Esto es lo que Jesús vino a reconstruir, la intención original de Dios, que usted y yo podamos hablar con Dios y que Él hable a nuestro espíritu de una manera especial. Esta es la clase de relación que Cristo vino a hacer con nosotros, pero nosotros no podemos tener esa relación mientras sigan cosas del pasado que nos siguen agobiando. Le hemos puesto, hermanos, un velito ahí para no verlo, pero ahí está. Hemos puesto así, lo hemos tapado para no verlo, pero ahí está. Y mientras no limpies esa área, no podemos tener realmente la relación que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a su vida? ¿Tú crees que Dios te escucha? Si tú crees que Dios te haya perdonado, Dios te perdona y se olvida y lo sepulta en lo profundo de la mar, como dijo el predicador. Él lo sepultó allá y nosotros vamos a pescar y a sacarlo de allí, del profundo de la mar. Él lo sepultó y usted vamos en la lancha, en el barco a lo profundo de la mar y aventamos el anzuelo, lo sacamos y lo traemos. No, hermano.
Ya Dios se olvidó, que anda sacando el pasado. Olvídese, perdone y olvídese. Mateo 5:19, hermanos. Perdón, no terminó el versículo. Dice: el contexto de Jesús enseñando intención y opinión de Dios para el carácter, comportamiento de su pueblo. Sus oyentes notaron la diferencia. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente dice que se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Como alguien tiene autoridad, no como los escribas. Y vemos 5:19 lo que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande. Escuchen: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más, dice, cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a ver. Jesús censuró la ignorancia y la desobediencia de los mandamientos de Dios, a la inclinación a enseñar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué enseñaban los fariseos? ¿Qué enseñaban los herodianos? ¿Qué enseñaban todos los personajes del Antiguo Testamento, hermano? Con sus bocas enseñaban algo, pero con sus hechos lo contrario. Y así hay muchos hoy en nuestros días. Te hablan de la ley, te hablan de la palabra, te hablan de los mandamientos, te hablan de Dios, pero sus actos son otros. Hay muchos hoy en nuestros días. Testifican, oran, hacen cuanta cosa, pero realmente no viven lo que predican. Y esto es lo que nos enseña en esta mañana. Más bien, Él dijo que los obedeciéramos y que enseñáramos a otros a hacerlo también. Este tipo de enseñanza implica no solo de palabras de uno, sino también de ejemplo de vida. Que no enseñemos solamente con palabras, sino que vivamos lo que estamos enseñando. No hablemos solamente por hablar, hay que vivir con nuestros hechos, hay que vivir con nuestra vida lo que Dios ha hecho que nosotros. Jesús enseñó que la obediencia, juntamente con enseñar la obediencia, constituye grandezas en el reino del Señor, o en el reino de Dios. Obediencia juntamente con enseñanza a la obediencia constituye grandeza en el reino de Dios. Señaló la diferencia entre la verdadera justicia y lo que los fariseos consideraban justo. Ahí en Mateo 23:23. Evangelio de Mateo, hermanos. 23:23, ¿qué dice? Claramente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guía de ciego, les dijo, hipócrita. Tanto era bueno diezmar la menta, el eneldo, pero también hacer justicia y fe, misericordia. Jesús les dijo a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Los fariseos eran bastante buenos, siguiendo las minuciosas de las reglas, seguían el reglamento que estaba escrito en la ley, pero ignoraban los puntos esenciales que debían distinguir al pueblo de Dios.
la justicia, la misericordia y la fe. Hacían otras cosas, pero se les olvidaba lo más importante. Y claramente le dijo: así como diezmáis la menta, el eneldo, el comino, también es importante la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro o aquello. Los fariseos eran bastante buenos siguiendo todas las reglas que estaban escritas, pero ignoraban los puntos esenciales que debían distinguir a un pueblo de Dios. Los puntos importantes que deben distinguir a un hijo de Dios, a un cristiano, hermanos: la fe, la misericordia, la justicia. Tenemos que aprender, hermanos, a conocer la palabra y a vivir la palabra. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Qué nos compara Santiago? Es como aquel hombre que se ve su reflejo en un espejo, se aparta del espejo y se olvida cómo es. Así lo compara Santiago. Mucha gente quiere vivir de una manera que a él le conviene, pero no lo que Dios manda. Cuando realmente prestamos atención a las palabras de Jesús, reconocemos nuestra pecaminosidad, camino pecador, y nuestra necesidad, no solo de sus obras expiatorias, sino también de su Espíritu santificador para transformarnos. Él perdona y tu vida cambia. Cuando Él viene a perdonarnos, nuestra vida cambia. Miren, hermanos, este versículo de Ezequiel, hermano, es un versículo que no me lo he aprendido completamente, pero ahí voy. Me quiero aprender de memoria ese, hermano, aprendérmelo bien de memoria. Dice el profeta Ezequiel: hablo del nuevo pacto, diciendo: yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Ezequiel, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. ¿Qué dice? Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esto es lo que quiero, hermano, que entendamos. Cuando recibimos a Cristo, Él pone su espíritu en nosotros. Y dice: y vas a andar en mis estatutos, vas a andar en mis preceptos, vas a guardar mi palabra, vas a vivir conforme Dios y no conforme las obras del mal. Por eso es nuevas criaturas en Cristo, porque Él pone su espíritu en nosotros y cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar. Tenemos que entender: yo pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para poner por obra su palabra. Pero cuando recibimos a Él de verdad, de todo corazón, no solamente por quedar bien. La última porción, nos quedan dos porciones. Segunda de Pedro, hermanos. Váyase a Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí es donde hay una porción que muchos no quieren. Ay, hermano, es que no entiendo. Y no va a entender. Segunda de Pedro 3:14. ¿Qué dice? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice: hay algunas, no todas,
Hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay unas palabras difíciles a las que algunos la tuercen a su propio beneficio y conseguir lo que ellos quieren. Es lo que nos dice. Si bien el mensaje fundamental de la Biblia no es difícil entender, pero también reconozcamos que no todo lo que está escrito en la Biblia es muy claro. Pero reconoció que algunos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender, aunque admitió la inspiración de estos y la agrupó con que las otras escrituras. Algunos pasajes son difíciles, aunque si seguimos la misma pauta interpretativa, participamos del mismo espíritu, mantenemos la misma compromiso con la autoridad bíblica. Todavía podemos llegar a la conclusión diferentes a la de otros creyentes. ¿Por qué cree que hay tantas dominaciones, hermano? ¿Por qué cree que hay tantas dominaciones? Porque cada uno le da la interpretación que él quiere. Escúchame. Cada quien le da interpretación a como él quiere entender. Pues le digo, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. La misma palabra se da su propia interpretación. Es el tema en esta mañana. No lo que yo quiero entender. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra. ¿Qué pide Dios? El corazón del hombre. ¿Por qué el corazón? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu vida. Dios está pidiendo, hermanos. Cuando dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Toda tu alma, todo tu corazón y todo tu ser. La mente tiene que ver mucho, hermano. Esta mente a veces quiere traicionarnos. La mente, hermano, vienen cosas negativas. Tenemos que tener el poder, la fortaleza para reprenderla y rechazarla. Porque si aquí viene, la aventamos el corazón, cometemos el pecado. Tenemos que reprender la mente. ¿Sabe cuántas veces le he dicho yo, mente de Eduardo Silva, sujétate a la mente de Cristo? Mente de Eduardo Silva, sujétate a la mente de Cristo para poder atar todo pensamiento que no venga de Dios, todo pensamiento enemigo. Yo tengo que estar sujetando mi mente a la mente de Cristo, hermanos. De esta manera podemos tener el poder para vencer. Pero si usted piensa algo y comienza a jugar con ese pensamiento, lo siento, está perdido. Cayó en la tentación del enemigo. Está aquí. Átelo, repréndalo y sujete su mente a la mente de Cristo para que pueda vencer. Si empieza a juguetear con ese pensamiento, va a caer de la gracia de Dios. El enemigo se astuto, pero Dios nos ha dado el entendimiento, la sabiduría para ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Algunos pasajes son difíciles, aunque seguimos la misma pauta interpretativa. Participamos del mismo espíritu, mantenemos los mismos compromisos con la autoridad bíblica. Todavía podemos llegar a la conclusión a diferentes a lo de otros creyentes. Tal vez la interpreten a su manera. Miren más. Les voy a dar una escritura más, que está ahí en Mateo capítulo 4. Para que miren. Porque miren que cada quien le da la interpretación como quiere. Yo solamente le quiero enseñar que el enemigo, hermanos,
Si usted piensa, hermanos, ay, no, hombre, ese hermano sabe mucha Biblia. El diablo también la sabe. El diablo también sabe la Biblia toda, pero no vive la Biblia. Mire, en el Salmo 91, versículo, vamos a leer desde el 11. Salmo 91, 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso dice el Salmo 91. El Mateo 4, versículo 6 dice: y dijo, hablando del diablo, le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué le dijo el diablo? Escrito está, le dijo: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que dice Salmo 91? Pues a sus ángeles, el 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarda en todos tus caminos, en tus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Es lo que dice Salmo 91. Entonces el diablo le dijo la palabra de Dios a Jesús. ¿Pero para qué? Para su conveniencia, para beneficio propio. Déjate caer, acá escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Le dijo la palabra también, Satanás. Él sabe la Biblia más que usted y que yo. ¿Por qué cree que podemos vencerlo? Escrito está, Satanás. Retírate. Escrito está. Pero no sabemos dónde está escrito, cómo vamos a pelear, cómo vamos a luchar con él. No sabemos dónde dice. Por ahí dice, no. Él sabe dónde está. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, la palabra. La memoricemos para luchar y pelear con el enemigo. Esa es la espada. Esta es nuestra espada para luchar en contra. El enemigo también le declaró a Cristo: escrito está, Jesús, a sus ángeles mandará, que su pie no tropiece en piedra. Y también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús también le reprendió con la palabra. Pues le digo, hay que saberla, pero hay que aplicarla conforme lo que Dios quiere, no conforme a mi conveniencia. Satanás la usó a su conveniencia, y hay mucha gente hablando la palabra a su conveniencia, no conforme el propósito de Dios, sino conforme su conveniencia. Termino con la última cita de segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 16, que dice: así que casi en todas las epístolas, hablando de ellas, esas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son inductos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error del inicuo o del pecador, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? Guardaos, dice, no seas arrastrados por el error. ¿De quiénes? De los inicuos. ¿Sabe qué? Tenemos amigos, conocidos, parientes, familiares, o que dicen ser amigos pero no son, inconversos. Nos quieren arrastrar que caigamos en su mismo pecado. Es lo que nos dice el apóstol Pedro aquí, que no nos dejemos arrastrar para caer en la misma calamidad de ellos. Como sabios, seguidores de Jesús, procuremos el aprendizaje y estabilidad doctrinal, y busquemos esas cualidades en nuestros maestros. Cada enseñanza debe ser medida
por la norma del testimonio completo de la palabra de Dios, dejando que la Escritura interprete las Escrituras. Que la misma palabra sea interpretada. Muchas enseñanzas falsas han resultado de citar versículos fuera de su contexto. El contexto de un versículo puede ser el párrafo en que se encuentra, el flujo, maneja y género o tipo de literatura general del libro en que se encuentra, el marco histórico y cultural que asume o aborda las enseñanzas de la totalidad de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, dice, nos guía. También contamos con buenos maestros en el cuerpo de Cristo. Debemos procurar toda la ayuda que podamos obtener, pero debemos comenzar prestando mucha atención al contexto. Lo que está antes del versículo y después del versículo, tenemos que leerlo para poder entender lo que Dios nos está hablando. Por eso dice, muchas personas distorsionan las Escrituras porque la predican a su propia conveniencia y no lo que Dios está revelando para nuestras vidas. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dios ha hablado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, quien nos da autoridad y nos enseña y encarna la voluntad perfecta de Dios, y debemos esforzarnos para estudiar la palabra de Dios, obedecer las enseñanzas de Jesús y transmitir el mensaje a otros. Y es más bonito, hermanos, que hablemos con nuestra manera de vivir que con nuestras palabras. Que nuestra vida de testimonio y no mis palabras. Que lo que estoy viviendo de testimonio de quién es nuestro Dios. Termino. Lea un capítulo completo de la Biblia y luego enfóquese en un párrafo específico a la luz del contexto de lo que lo rodea, para poder aprender cómo entender. Y la misma palabra, con la misma palabra, se da la interpretación. Póngase de pie conmigo, hermano, para que no se me duerma. No, yo sé que no se durmió, hermano, pero gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, y crea lo que dice Dios en esta mañana. La palabra de la enseñanza ha sido clara, solamente hay que ponerla por obra. Bendito Dios, en este momento venimos delante de tu presencia y te doy gracias, Dios, por esta palabra, Señor, porque nos enseña que tenemos que aprender a escuchar, inclinar nuestro oído, escuchar el mensaje de lo que usted tiene para nuestras vidas. Si realmente queremos conocerte, queremos crecer en el ministerio, queremos crecer en la obra, tenemos que aprender a escuchar especialmente su palabra. No juzgarla, no juzgar a nadie, escucharla, para que esa palabra, Señor, venga a hacer algo en nuestras vidas. En este momento, Dios, yo te doy gracias por este rebaño, Señor, por este grupo de hermanos, Señor, que han venido en esta mañana con esa disposición, Señor, de aprender de ti. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre, que bendiga su vida, su familia, su hogar, su entrada, su salida, y todo lo que hagan sea bendecido y sea prosperado. Lo que toquen, Padre, sea bendecido. Todo lo que toque en sus manos sea bendecido, Padre. Yo vengo declarando esta palabra sobre este grupo de hermanos, Señor, que han sido fieles y han perseverado siguiéndote a ti. Que todo lo que toque en sus manos sea bendecido y prosperado. En este momento, Padre, hemos declarado la palabra. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme tus mandamientos, a vivir conforme tu palabra, y que seamos hacedores de ella, no tan solamente oidores olvidadizos. Padre, nos ponemos en tus manos, y usted venga y obre sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.